اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad. Terminando la sura del terremoto que habíamos comenzado a explicar, las últimas dos aleyas dicen فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Significa que aquel que haga, aunque sea en la medida o en el peso de un átomo, de bien lo verá. Y aquel que haga en la medida o el peso de un átomo de mal también lo verá. Hay varias cuestiones que nos gustaría ahora comenzar a explicar. La palabra mizqal se utiliza tanto para el peso como para la balanza. Es decir que, como viene justamente de la raíz de thaqula, de thiql, que es el peso, muchas veces se le llama mizqal a donde se pone el peso, es decir, la balanza. Y muchas veces se utiliza también como el mismo peso. Entonces dice, aquel que haga mizqala darratin, un peso en la medida de darra. En el árabe contemporáneo, darra se lo traduce hoy en día como átomo. Debemos saber que el idioma árabe, como todos los idiomas, tuvo también su origen y su desarrollo. En el desarrollo muchas veces, etimológicamente, el significado de las palabras va tomando otro color, va cambiando. Muchas veces lo que un concepto en una época refiere a un significado determinado, con el paso del tiempo, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la técnica, ya comienza a cambiar. Con la, digamos, creación de nuevos fenómenos, con la existencia de nuevos fenómenos, de nuevos conceptos, de nuevos seres, en el sentido de, digamos, del mundo de la ciencia y la tecnología, algo que no existía hace 1000 años y hoy se crea, por ejemplo, o se descubre, hay que ponerle un nuevo nombre, se utilizan entonces muchos nombres antiguos, pero para nuevos conceptos. Muchas veces directamente el idioma va cambiando, o sea, el pueblo va tomando el idioma desde otra perspectiva y simplemente el significado de las palabras cambian, como por ejemplo el caso de la palabra Laban, que hoy en día en el mundo árabe, por lo menos en los países de Medio Oriente como el Líbano, Siria, Palestina, Jordania, el Laban le llaman al yogur, mientras que el Laban, por ejemplo, que aparece en los hadices o en las narraciones de hace 1400 y tantos años, significa la leche. Y hoy la leche, por ejemplo, no le dicen Laban, le dicen Halib. En fin, hay una transformación constante, tanto a nivel etimológico como en los conceptos que van apareciendo, digamos, en la sociedad. Entonces, lo que el Corán ahora llama darra, y que hoy se traduce como átomo, trata de algo muy muy pequeño. Cuando alguien quería, digamos, hablar de algo muy pequeño, decía darra, que generalmente lo que aparece en los diccionarios de darra es a la hormiguita pequeña, ese tipo de hormiga que es la más pequeña, le llamaban los árabes de esa época darra. Y también al polvo, cuando alguien, por ejemplo, en la tierra pone la mano y queda un poco de polvo en la palma de la mano, a eso también le llamaban darra. Y darra también es generalmente cuando uno tiene una habitación, por ejemplo, y abre una ventana o hay un agujero y entra el sol. Cuando entra el sol se ven esas pequeñitas partículas en el aire, digamos, en la atmósfera. A eso también le llaman darra en árabe. Entonces, hoy en día, bueno, como uno basa un poquito esta interpretación del Corán en lo que está más cercano a su propia realidad, ya hoy en día se puede hablar de átomo como lo más pequeño, digamos, a pesar de que ya se descubrieron cosas más pequeñas que el átomo, pero bueno, como lo más pequeño que uno puede conocer a simple vista, digamos. No a simple vista de haberlo visto, digamos, a simple vista de haberlo leído. Entonces dice el Corán, aquel que haga un mizqal, en la medida o en el peso de un darra, de lo más pequeño, por más pequeño que sea, de bien, dice, eso lo verá. Así como habíamos hablado aquel día de la corporización o la materialización de las acciones. Bueno, dice, por más pequeña que sea, esa acción también se verá. Es decir, que se corporizará. Por eso hay que tener mucho cuidado en la conducta humana
de cualquier mínima acción, por más pequeña que sea, tiene su efecto. Y como tiene su efecto, se transporta, digamos, a una realidad en la otra vida que o nos beneficia o nos perjudica. Entonces dice el Corán, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Por más pequeño que sea, de bien lo verá, y por más que pequeño que sea, de mal lo verá. ¿Con esto qué quiere decir el Corán? Básicamente quiere decir que nosotros no tenemos grandes, digamos, grandes acciones o pequeñas acciones, grandes pecados o pequeños pecados, grandes obligaciones o pequeñas obligaciones. Si bien existe ese concepto del pecado capital y del pequeño pecado, en realidad lo que quiero decir es que ante los ojos de Dios todo se ve, ante los ojos de Dios todo está siendo registrado, todo diríamos nosotros, se filma. Y todo será pasado en aquel film el día del juicio final. Es decir, todo lo volveremos a ver. Vieron que a veces uno dice, bueno, lo importante es la apariencia y lo que se ve a simple vista, y los detalles ya la gente no lo ve. Eso es una visión muy humana, ¿no? Entonces uno trata de arreglar siempre la imagen general, y aunque en los detalles haya problemas, no importa eso. Esas faltas no afectan, digamos, al momento de sentenciar la apariencia de una acción. En Dios el tema es diferente. ¿Por qué? Porque Dios no lo ve desde afuera. O sea, si alguien fuera un espectador desde afuera, yo diría sí, bueno, si es un espectador de afuera, entonces si el interior hay problema no sería tan, digamos, problemático, no sería tan complicado. O por ejemplo, si alguien ve desde lejos, bueno, uno ve una casa, por ejemplo, uno ve la casa linda, como ver el bosque, ¿no? y no ver los árboles. Uno ve la casa linda, pero después se va acercando, va viendo detalles que son diferentes. Ahí nos damos cuenta que es difícil tener una casa, por ejemplo, sucia. Es difícil tener una casa sin pintura. ¿Por qué? Porque la gente ya pasa al lado de la casa. Si estuviera la casa en la cima de la montaña y uno la ve de lejos, bueno, siempre se ve linda. Pero cuando ya hay acceso a la casa y ya se ve de cerca, hay que arreglarla en todo sentido. Con respecto a la acción, lo que quiere decir esta ley justamente es esto. Es que, ¿vieron la hormiguita pequeñita que nadie la ve? Que cuando uno camina, por ejemplo, puede ser que uno pisa 50 hormigas y no se da cuenta. Dice, bueno, eso Dios lo ve. Y no solo Dios lo ve, Dios lo transformará en una realidad que aparecerá como un ser frente a nosotros y nosotros lo veremos. Dice, فَمَنْ يَعْمَلْ, aquel que hace el peso de un átomo de bien, yarah, lo verá. Y aquel que hace el peso de un átomo de mal, también lo verá. Entonces con esto termina la exégesis y la interpretación de la sura El Terremoto, que estuvimos hablando, como dijimos, de la escena del día del juicio final, en donde Dios estará constantemente mostrándonos esta escena para tomar conciencia. En el Corán, en todo el Corán aparece esta escena, digamos, del día del juicio final, del fin del mundo, del control divino, de la forma en que Dios contabiliza las acciones. Es justamente el tema de la resurrección uno de los ejes fundamentales, ¿sí? Que Dios constantemente está tratando de recordarnos. Y esta sura, bueno, obviamente nos recuerda este tema de una manera muy bella. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.